Admissions Insights by Scholastica. Hola, soy Adriana, directora y cofundadora de Scholastica. Hoy hablaremos sobre cómo identificar tu leitmotiv o motivos recurrentes para poder desarrollar una narrativa exitosa en tu proceso de admisión. En episodios pasados hemos hablado de la narrativa, la cual se define a través de los temas y caminos a los que quieres dedicar tu vida profesional. Establecer por qué estos temas son relevantes para ti y de qué manera se dirigen hacia tu leitmotiv. Y tener claridad sobre cómo te has ocupado de estos temas en el pasado o bien cómo piensas ocuparte de ellos en el futuro. En el episodio 6 hablamos con mayor profundidad sobre el leitmotiv. Si quieres contar con ejercicios prácticos para encontrar el leitmotiv de tu historia, así como profundizar sobre por qué es este un elemento importante en tu proceso de admisiones, te recomiendo escuchar si no lo has hecho este episodio. El leitmotiv es ese hilo conductor que une las distintas etapas de tu vida y le da sentido a las acciones y rumbo que has tomado. En tu postulación, hilvana los distintos elementos de tu portafolio de admisiones, CV, cartas de recomendación, tus ensayos, para darle unión y coherencia a los mismos. A esto es a lo que llamamos tu leitmotiv, el tema o los temas principales que son recurrentes en tu historia de vida y que estás contando de ti mismo a través de los distintos elementos requeridos en tu postulación. Al pensar en temas más que en problemas, se puede construir una narrativa personal basada en la recurrencia y variación de ciertos elementos que serán el hilo conductor de tu narrativa personal. Es decir, no se trata solamente de pensar en cómo te has ocupado de un problema en específico, sino de cómo las actividades que has realizado y que piensas realizar se pueden relacionar o agrupar en torno a este tópico. Desde esta perspectiva, la narrativa personal debería funcionar como la argamasa que une a los ladrillos, que son las pruebas provenientes de tu perfil académico, profesional y personal, para integrarlos de manera coherente como si se tratara de una construcción arquitectónica. Una de las dificultades más comunes entre los postulantes a un posgrado es que con frecuencia olvidan o no saben cómo definir el enfoque que desean darle a su vida profesional. Lamentablemente, esto hace que los candidatos que cuentan con las cualidades necesarias para hacer un posgrado en el extranjero no logren la admisión porque no plantean de forma adecuada su enfoque y los temas que unen su historia con sus metas profesionales a largo plazo. Por ello, el primer paso es definir cuál es el enfoque que le quieres dar a tu vida profesional, alrededor de qué temas se agruparán tus esfuerzos y relaciones profesionales. Ya sea que busques un doctorado de investigación y desarrollo, en el cual parte del trabajo es tener claridad en la pregunta de investigación que abordas, o que se trate de posgrados generalistas ubicados en escuelas profesionales, o que tu orientación sea aprender para poner en la práctica estos conocimientos en tu vida laboral, en todos estos casos es esencial mostrar un enfoque claro y poder reconocer los temas o problemas específicos en los que buscas incidir. Recuerda que, aunque el primer paso es encontrar los temas que más te interesan dentro de tu disciplina, es igualmente importante identificar qué es lo que has hecho, qué es lo que te falta hacer y qué se puede mejorar dentro de tu disciplina, así como cuál será tu rol en todo esto. Si tú ya tienes un enfoque en el que deseas profundizar, te recomiendo que te plantees las siguientes preguntas. ¿Cómo te relacionas personalmente con los temas que este engloba? ¿Qué conocimientos tienes sobre el tópico y los temas relacionados? ¿El problema ya ha sido planteado antes? En caso de que la respuesta sea negativa, ¿por qué razón? ¿Existe suficiente material bibliográfico al respecto? ¿Cuál es la originalidad de la forma en la que estás proponiendo abordarlo? ¿Cómo se hacen hoy en día las cosas y por qué se necesitarían hacer de una manera distinta? ¿Quién se beneficiaría si dicho problema se resuelve? ¿Por qué los beneficios no están llegando de manera adecuada a las personas que realmente los necesitan? En caso de que todavía no logres identificar tu constante inspiracional o leitmotiv, es decir, los temas o motivos recurrentes en tu historia personal que dan sentido a tu narrativa y propósito a tu trayectoria profesional y académica, te propongo este ejercicio que hicimos también en el episodio 6, pero que te puede ayudar a encontrar este leitmotiv. Toma papel y pluma para que lo hagamos juntos. Describe 3 episodios o historias que retraten momentos de tu vida profesional o académica en los que sentiste que que encontraste lo que querías hacer en tu vida. La primera de las historias debe corresponder al primer momento en el que entraste en contacto con esta experiencia o a la memoria más temprana que tengas de ella. La segunda historia debe incluir una narración sobre un momento en el que algún colega, maestro o mentor haya reconocido una habilidad especial o un logro en específico realizado por ti. La tercera historia debe retratar lo que consideras es tu mayor éxito profesional o académico. Una vez
¿Existen temas en común que se encuentren presentes en más de una historia? ¿Algún interés que te ha motivado de manera constante a lo largo de los años? ¿Qué disciplinas académicas o profesionales te apasionan? ¿Cuáles podrían ser planteadas como motivos recurrentes alrededor del cual puedes escribir tu narrativa personal? Tomando en cuenta que la decisión de hacer un posgrado te compromete los próximos años, ¿en qué áreas te gustaría concentrar tus esfuerzos e invertir tus recursos? Algunos errores comunes a la hora de escribir tus historias son ser poco específico o elegir problemas o temas que son demasiado amplios. Pensar como a mí me preocupa la pobreza y quiero enfocar mi vida profesional a resolverla es un error tanto que es demasiado general. Asimismo, decir que pretendes eliminar el calentamiento global es meterse en un problema que es demasiado amplio e imposible de abarcar en el marco de un posgrado o una investigación personal. Otro error es definir los temas que te interesan de manera demasiado estrecha. Evita plantear tus temas de interés con base en un puesto específico, por ejemplo en una compañía o en una organización particular en la que te gustaría trabajar, a menos que tengas, por ejemplo, un patrocinio para estudiar tu posgrado por parte de tu compañía que te ligue a regresar a trabajar para esta después del posgrado y que tus objetivos a corto y largo plazo sean seguir desempeñándote en ella. O en caso de que tengas una empresa familiar o un emprendimiento propio, en el cual tu regreso o incorporación a dicho lugar es algo seguro. El problema a veces es si haces el error de escoger algo muy amplio, pues terminas abriéndote a bastantes cuestionamientos de cómo una persona solamente estudiando un posgrado va a poder resolver algo así. Suele ser tan amplio que dejas de parecer ambicioso y parece ingenuo tu respuesta. Y por otro lado, si tu respuesta es demasiado estrecha, pues hay veces que el que consigas un puesto específico en una compañía específica no depende de ti. Y hay muchas trincheras, como hemos hablado, en las que puedes resolver un problema que te interese. Entonces, a menos que tú tengas mucha seguridad que vas a regresar a un lugar específico a trabajar, no es recomendable que tu camino profesional, que tu objetivo a largo plazo o que tu objetivo posgrado sea muy tan específico. Otro error común es plantear un problema que el comité de admisiones o que tú crees que el comité de admisiones le gustaría escuchar y no algo que realmente te interese a ti. Un candidato que define su enfoque y los temas que le preocupan con base en situaciones que considera que son importantes para el comité, pero que no están ligadas a su historia personal, genera la duda sobre si realmente le interesan esos temas. Pues de ser así, ¿por qué no ha hecho nada al respecto hasta ahora? Si respondes algo como me interesa incidir en la mejora de los procesos de adaptación de los refugiados de Siria, por ejemplo, difícilmente vas a encontrar la simpatía del comité si es un tema en el cual claramente no te has ocupado antes. Digo, estoy dando un ejemplo exagerado, pero muchas veces tu tema y tu pasado, tu presente, no tienen relación. Entonces eso genera también la incongruencia de qué tanto te importa porque no has hecho nada. Y si tanto te importa y no has hecho nada, entonces te falta liderazgo, como hablamos en episodios anteriores. Otro error es pensar que realmente no hay ningún leitmotiv o motivo recurrente para conducir tu narrativa personal o que no necesitas explicar tu enfoque. El posgrado en una institución académica y toda investigación nace originalmente de la necesidad de resolver un problema o contestar una pregunta. Evite el riesgo de que el comité piense que quieres hacer un posgrado exclusivamente para seguir teniendo una beca a perpetuidad o seguir estudiando. La presencia de un leitmotiv permite hacerle ver al comité de admisiones que aunque hayas investigado o trabajado en distintos lugares, hay un enfoque común que se afinará en el posgrado. Otro error es pensar que solo en los temas en los que tienes experiencia directa son los temas en los que vas a poder hablar o contribuir. Aunque claramente el comité está buscando candidatos que estén involucrados con sus propias investigaciones e intereses y que tengan un conocimiento previo de su disciplina, mira más allá de tu experiencia previa y piensa qué otras áreas pueden beneficiarse realmente de los conocimientos y las habilidades que ya posees. En este caso, es importante que logres transmitir al comité de admisiones cómo tu experiencia te sitúa en una posición única y te brinda una perspectiva renovada para atender problemas o generar soluciones a temas diversos. Por ejemplo, yo tuve una vez un caso de un postulante que había trabajado toda su vida en banca, era banquero, y su objetivo y por la razón por la que quería estudiar un posgrado era para transicionar al sector público, quería estudiar una maestría en políticas públicas y dedicarse más a temas sociales. No tenía tanta experiencia en el sector
público, no tenía tantas extracurriculares de servicio social, pero tenía una muy buena experiencia como banquero, era muy bueno en lo que hacía, pero tenía un interés desde antes que iba desde cuando él estaba en la universidad, que le había interesado ese tema, que por X o Y se había ido hacia la banca, pero seguía teniendo ese interés en regresar a ese otro sector. Entonces, parte de su aplicación fue ver cómo lo que él había aprendido, el tener muy claro temas financieros, el ser muy bueno en análisis cuantitativos, el entender también la importancia de, no sé, revenue y de utilidades y todo eso, cómo eso le podía ayudar y posicionarlo bien en poder transicionar hacia las organizaciones que él quería, que eran ONGs en específico. Entonces, al final de cuentas, por ejemplo, en muchas ONGs tienes personas que son muy apasionadas por sus temas, pero que no son tan buenas en finanzas. Entonces, él traía ese expertise y realmente podía contribuir mucho a estas organizaciones con esa expertise. Además, muchas de estas organizaciones luego buscan préstamos y el hecho de que él entendiera y supiera cómo funciona un banco, cómo funcionan los préstamos, le ayudaba a contribuir también. Entonces, al final no tiene que ver con que tiene que ser una relación 100% clara. Esto es lo que he hecho y esto es lo que voy a hacer y el enfoque es obvio, o sea, es obvio que tengo un rumbo. Es parte de tu trabajo crear ese rumbo, hacer claro el hilo conductor. Otro ejemplo es alguien, en un caso similar, ella no era banquera, pero trabajaba en una planta automotriz y lo mismo, toda su vida había querido estudiar temas de relaciones internacionales, pero como ella tuvo que pagarse la licenciatura, el pregrado en la universidad desde joven y después tenía que mantener también a su familia, nunca pudo trabajar en esa área que le interesaba, que eran las relaciones internacionales. Sin embargo, en las plantas en las que había estado trabajando, automotrices, había tenido la oportunidad de ir a trabajar a otras plantas, de manejar equipos internacionales, seguía estando en una planta, era de hecho ingeniera, pero pudo transmitir muy bien en esta historia. Ella sí tenía muchos extracurriculares en donde podía mostrar que el tema de relaciones internacionales, el tema de un tema más hacia la comunidad, lo podía demostrar con sus extracurriculares y con el interés que siempre había tenido y además contando la historia de por qué no había podido seguir ese camino desde el principio, pero cómo sí tenía esas habilidades que le permitían y le podían permitir ser muy exitosa en ese otro campo. Entonces, al final, tú puedes hacer con el posgrado cambios 360, puedes utilizar el posgrado y además es bastante usual utilizar el posgrado como una forma de hacer un cambio de carrera. Aquí no estamos hablando de que solamente aquellos que han hecho lo que quieren hacer tienen un perfil fuerte. Lo que estamos hablando es que es trabajo tuyo generar esa conexión entre tu pasado, tu presente y tu futuro, de manera que para el lector que lo está viendo desde fuera, le parece claro, le parece obvio, le parece que sí tienes algo que aportar, lo convences de que tu perspectiva fresca, las disciplinas que has estudiado, las habilidades que has conseguido, te posicionan en un buen lugar para tener un impacto en estos temas y en el futuro que quieres tener. Otro error es sentirte atado a tu pasado. Sí debes demostrar enfoque y rumbo. Y debes también sentirte auténticamente apasionado por lo que deseas alcanzar con tu posgrado. Un cambio de rumbo es perfectamente aceptable si tienes tu narrativa de admisiones a través de tu leitmotiv. Ya lo expliqué con el error anterior, pero por ejemplo, en este caso, no sé, hay otra candidata con la que estamos trabajando que ella había postulado el año anterior. Ella en este caso es un doctorado en literatura. Ella había postulado el año anterior y ella hacía literatura inglesa. Y realmente, estudiando literatura inglesa en una universidad latinoamericana, la aprendió de cierta forma, de manera que cuando quiso postular al programa de literatura inglesa en el exterior, realmente ella traía un interés más por otro tipo de literatura, que era la literatura latinoamericana. De hecho, su tesis tenía que ver con eso. Entonces, al final ella escogió literatura inglesa pensando que era lo que tenía que postular
porque era lo que había estudiado antes y la rechazaron en el posgrado. Cuando llegó con nosotros, una de las primeras cosas que le dije cuando vi su statement o su ensayo anterior es: ¿por qué estás diciendo que quieres literatura inglesa si claramente el enfoque es más hacia literatura latinoamericana? No entiendo por qué estás poniendo eso. Y me dijo: pues es que pensé que tenía que aplicar aquí. Y le dije: oye, ¿ya revisaste que tienen en la misma universidad que quieres un programa de literatura latinoamericana? Y me dice: ah, caray, no, ni me había dado cuenta. Entonces lo revisamos, lo vio juntos. De hecho, hizo varias llamadas con gente, con profesores del programa, en donde les explicó el enfoque, le explicó lo que había estudiado, le explicó los temas que quería resolver, que realmente tenían que ver con literatura latinoamericana. Y los profesores lo entendieron muy bien y le dijeron: claro, postula este programa, ¿no? Este es el programa que es para ti. Entonces, al final, muchas veces esto de sentirte atado a tu pasado tiene que ver con que estudié tal cosa, entonces si yo estudié Derecho, entonces tengo que hacer una maestría en Derecho a fuerza. Si yo estudié, no sé, en el caso de ella, literatura inglesa, entonces tengo que hacer un doctorado en literatura inglesa. Es sentir que ya eres tan especialista que no hay forma de salir. Por ejemplo, en el caso de un abogado, muchas veces es decir, no pienses en: tengo una carrera en Derecho, entonces tengo que estudiar una maestría en Derecho. Piensa más bien qué impacto quieres tener, en qué temas quieres tener ese impacto. Y tal vez te conviene hacer un programa distinto, ¿no? Y el perfil de un abogado en estos otros programas también es un perfil valioso, aun cuando esos programas sean cuantitativos. Lo único que tienes que hacer es tomar un par de clases cuantitativas, pero si eres un buen perfil para un programa como, no sé, administración pública, políticas públicas, un MBA, no te sientas atado a tu pasado por eso. Aquí el tema es pensar en cómo, en este hilo conductor. O sea, al final del día tú tienes el control de tu futuro y el posgrado es una excelente oportunidad para volver a tomar ese control, para darte cuenta que está en tus manos las decisiones que quieres tomar en el futuro. No sentirte atado de que porque tomé una decisión antes, me tengo que ya resignar a hacer algo que es a lo mejor no lo que quiero, ¿no? Otro error es olvidar que al final de cuentas el enfoque, tema o problema que selecciones es importante solo mientras te ayude a proyectarte como un mejor candidato y esté conectado con el leitmotiv de tu narrativa personal. Un error común, sobre todo en personas que son muy apasionadas con sus temas, es que olvidan venderse a sí mismas y terminan solamente promocionando la relevancia de los temas que les interesan o las soluciones a los problemas que le buscan resolver. Acuérdate que el leitmotiv es el hilo conductor de tu historia, de tu presente, de tu pasado, de tu futuro. Entonces, si tú utilizas todo el espacio que tienes en tu ensayo y en el resto de tu aplicación para hablar sobre el tema, sobre el problema, lo que te emociona, y olvidas que el comité de admisiones al final del día te está evaluando a ti y no el problema o la solución del mismo, entonces estás perdiendo la oportunidad de al final del día venderte a ti, ¿no? Entonces tú, como hemos dicho en otros episodios, los puedes convencer que tu tema es importante. Lo importante es convencerlos que tú eres alguien con la posibilidad de contribuir a su solución. En este episodio hablamos sobre el papel del leitmotiv en tu narrativa personal. Asimismo, en caso de que ya tuvieras definidos tus temas recurrentes, te di algunas preguntas a plantearte y en caso de que no los tuvieras definidos, hicimos también un ejercicio para identificarlos. Hablamos también sobre los errores comunes a la hora de definirlos. Gracias por escucharnos. Si lo disfrutaste y encontraste útil, te invitamos a suscribirte y darnos una reseña a través de tu plataforma favorita. Si tienes dudas o comentarios, puedes escribirnos a través de las redes sociales de Escolástica, en Facebook, Instagram, LinkedIn y Twitter, o visitar nuestra página www.escolasticaprep.com. Nos encantará leerte y saber tu opinión. Admissions Insights by Scholastica. Nos reservamos el derecho de admisión.